Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en el programa de Opinión Consultorio Jurídico, como ustedes saben, los lunes a las 10 de la noche. Esa es la hora de nuestra cita. Hoy tenemos un invitado especial que mi compañero de set, Víctor Julio Díaz Daza, se va a encargar de presentar. Víctor Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto, y muy buenas noches, televidentes. Efectivamente, tenemos un invitado de primera línea, el doctor Jaime Pumarejo Haynes, candidato a la alcaldía de Barranquilla, que hoy nos acompaña. Doctor Pumarejo, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Doctor Pumarejo, usted ha desempeñado muchos cargos públicos a nivel local, a nivel nacional, pero hay muchas personas que todavía desconocen quién es Jaime Pumarejo. ¿Quién es Jaime Pumarejo? Bueno, soy un administrador de sistemas de información, graduado en una universidad pública en Estados Unidos llamada Purdue, barranquillero, 38 años, especialista o más bien magíster en negocios y finanzas del Instituto de Empresas de Madrid. Empecé mi carrera profesional trabajando por una multinacional desde que salí de la universidad, donde pude trabajar en Estados Unidos, en Asia, y luego retorné a Barranquilla porque me llamó la patria y me llamó mi ciudad. Estando aquí, he logrado tener la fortuna de trabajar en lo que más me gusta, que ha sido desde el 2008 en la recuperación de esta ciudad. Y ahí he tenido varios cargos como consejero de competitividad y concesiones. También pude trabajar últimamente como gerente de desarrollo de ciudad y grandes proyectos como el corredor portuario, el puerto, el corredor portuario, el plan maestro portuario, al mismo tiempo el Gran Malecón, proyectos como el saneamiento y reconstrucción de los arroyos antiguos y la canalización de los arroyos. Si usted tuviera que escalafonar, por decirlo de alguna manera, los proyectos a los que se va a dedicar en el caso de ser elegido alcalde de Barranquilla, ¿cuál sería el primero, el segundo y el tercero? Bueno, dentro de poco ya vamos a haber canalizado todos los arroyos de Barranquilla. Nos falta muy poco, una inversión mínima para que todos los arroyos de Barranquilla queden canalizados en el próximo cuatrenio. Al mismo tiempo, faltan 600 vías por pavimentar para que todas las vías de Barranquilla queden pavimentadas. Eso significa nadie más pisando barro o polvo o piedra. Se han pavimentado a hoy 1.800 vías. Nos queda una tarea muy grande, que es trascender y transformar a Barranquilla en calidad de vida. Eso quiere decir mucha cultura y mucho deporte en los barrios, en los colegios. Significa un volcamiento muy importante hacia la revolución del empleo, ayudar a quien vive de la informalidad a que cada día viva mejor, a que haga el tránsito hacia un buen empleo o hacia un microempresariado y ojalá un empresariado. Todas estas cosas son la revolución que tenemos que dar en Barranquilla, y para ello tenemos programas como el Puerto de Aguas Profundas, como la inclusión del inglés como segundo idioma en todos los colegios públicos de Barranquilla, como la ampliación de cupos universitarios y técnicos para todos nuestros muchachos, la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín como gran ecoparque, la construcción del sistema integrado de transporte público. Todas cosas que venimos diseñando y estamos listos para construir. Doctor Pumarejo, uno de los aspectos que impactan a las grandes ciudades es su movilidad. En Barranquilla no es hora de ir pensando ya en tener un metro como Quito, que lo hizo en 3 años, que ya lo tiene, y nosotros todavía no hemos empezado a iniciar los trámites para que dentro de 5, 10 o 10 años podamos tenerlo. ¿Ya no es hora de ir pensando en Barranquilla en tener un metro? Los mecanismos de tránsito o de transporte público se han ido reevaluando. Y lo que necesita Barranquilla hoy en día, el primer punto que necesitamos trabajar es el sistema integrado de transporte público. Llevamos 2 años estudiándolo. ¿Qué significa eso? Toda la ciudad se va a integrar en un solo sistema de transporte, en Transmetro. Ya no vamos a tener buses de todos los colores y sabores, miles de buses que cada uno de ellos es una empresa, y vela porque ese bus gane plata y no porque el sistema se preste de la manera adecuada. ¿Qué queremos? Que sea más barato y más eficiente moverse. Que con la tarjeta de Transmetro uno pague el primer bus y luego solo un transbordo y pueda llegar desde Soledad hasta la Universidad del Norte o la Universidad del Atlántico pagando una módica suma. Eso nos da también la posibilidad de decir que quien es estrato 1 y estrato 2 tendrá un subsidio de transporte si es un estudiante, si está en la tercera edad, si tiene una discapacidad, porque hay que acercarle la ciudad a la gente. Viene un proyecto muy importante que es el orden.
el orden de, por ejemplo, los parqueaderos en la vía y en el andén. Que la gente pueda parquear de manera paralela a la vía y le devolvamos el andén para que la gente camine con una buena sombra y que de esa manera podamos, digamos, caminar un poco más, que al mismo tiempo quien camina, que es el 10% de la ciudadanía, encuentre un espacio agradable y que de esa manera incentivemos más al uso del transporte público. Bueno, todos estos planteamientos teóricamente suenan muy bien. Sin duda la ciudad ha avanzado en muchas cosas, pero hay un problema fundamental que no se ve en el cemento ni en los buses. Tiene que ver con la cultura ciudadana. En Barranquilla se necesita, sin estimar o sin desestimar que hay una actitud buena de la gente, que la gente es buena, inclusive podríamos darle calificativo de chévere, pero es muy maleducada. ¿Qué propone usted para darle más cultura a la ciudad, además de todos estos planes de manejo? Nosotros tuvimos una experiencia muy bonita con los parques, luego con los escenarios deportivos y también con los centroamericanos. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que la gente sí quiere a su ciudad y somos mucho mejores de los que queremos reconocernos. Y cuando tenemos que comportarnos lo hacemos bien. El Parque Surisalcedo fue el primer parque que se arregló en Barranquilla. Y al principio se robaban las matas, se robaban literalmente las palmeras, se robaban las uviteplaya, y cuando se cuestionaba por qué lo hacían, la gente decía, bueno, para ponerlo en unas palabras más cómodas para la televisión, pendejo el último, porque igual se lo van a robar, me lo voy a robar yo. Y se llevaban la mata a su casa. Al día siguiente encontraban que estaban resembradas todas las palmeras y todas las matas nuevamente. Y la gente decía, hombre, este parque, la administración lo va a preservar. Así que si yo no atento contra él, esto me va a quedar a mí y a mi familia. Y poco a poco, hoy hemos inaugurado más de 150 parques y todos se mantienen como se tienen que mantener. Barrios como La Chinita, que tienen un estigma de ser uno de los más peligrosos de Barranquilla, tienen inclusive unos jóvenes guardaparquecitos que ellos, por su voluntad, por su libre albedrío, cuidan el parque de su buen uso. ¿Eso qué nos enseña? Que la gente quiere hacer las cosas bien, hay que darle las herramientas. Y por eso, poco a poco hay que ir dando ejemplos. Y yo sé que estamos haciendo el tránsito hacia una cultura cada vez más civilizada, que cada vez vive de una manera más digna y que se respeta mucho más. Muy bien. A nuestros televidentes les recordamos que tenemos un correo que es consultoriojuridicocaribe@gmail.com, aquí en Generador de Caracteres, y de igual manera un WhatsApp 300-397-1858 para que nos escriban. Allí, Víctor Julio, la gente puede darnos sus opiniones sobre este programa. Las esperamos y ya volvemos. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden que este programa lo hacemos como un programa de opinión con el objeto de darle información, consultas a los televidentes que nos pueden escribir para darnos su opinión. Les recordamos que nuestro WhatsApp es el 300-397-1858 y el correo electrónico es consultoriojuridicocaribe@gmail.com. Hoy con Jaime Pumarejo, candidato a la alcaldía de Barranquilla. Que nos está explicando Humberto cuáles son sus planes, sus proyectos para la ciudad. Y ha hablado de muchas cosas interesantes, doctor Pumarejo, pero desde el punto de vista de la creación de empleo. Barranquilla se ha visto invadida, como muchas ciudades de la costa y de Colombia, de venezolanos, de personas de otros países que están compitiendo con nuestros nacionales. ¿Qué planes tendría usted para ofrecerle a nuestros colombianos? Bueno, es una gran pregunta. Y Barranquilla empezó un plan de generación de empleo y mejoramiento de calidad de vida que había redundado en los últimos 10 años en ser la ciudad que más empleo formal había creado. Inclusive es la ciudad que más empleo industrial había creado. Más allá de lo que piensan algunos, de que la ciudad decrecía en empleo y formación de empresas industriales, éramos la puntera en generación de empleo industrial, comercial y manufacturera. ¿Qué pasó? En los últimos semestres
el ingreso de venezolanos ha revertido la tendencia de formalización empresarial y volvimos a decaer unos puntos en formalización. El gran reto que tenemos hoy es darle tránsito hacia el informal para que sea un microempresario, para que pueda poco a poco hacer el tránsito a vivir mejor. Si logramos eso, vamos a sacar a mucha gente de la fugia de vivir alcanzado, de depender del pagadiario, de sentirse perseguido, y vamos a lograr que esa persona viva cada día mejor y le pueda dar la vida que se merece su familia. Bueno, pero la disminución en la empleabilidad también puede tener una razón en la carga tributaria de Barranquilla, que tenemos entendido es muy alta. Bueno, la carga tributaria en Barranquilla, la verdad, el 89% de los impuestos que pagamos los colombianos y los barranquilleros son impuestos nacionales. Los impuestos locales son solo el 11%. Y Barranquilla ha venido creciendo al doble del promedio nacional en cuanto a generación de ingresos y PIB. Es decir, que nosotros hemos logrado hacer inversiones inteligentes con los tributos de los barranquilleros y eso ha redundado en un crecimiento económico mayor al del resto del país. El reto ahora es generar más empleo, porque el mejor vividero del mundo se convierte en un sitio donde llega cada día más gente a vivir y por ende tenemos que hacer grandes apuestas. Primero, hablábamos, por ejemplo, de volver bilingüe a todos nuestros colegios públicos para que sea una ventaja comparativa y que las grandes empresas puedan asentarse aquí. Segundo, el puerto de aguas profundas, que hablábamos también. Eso le da oportunidad a Barranquilla a competir, no solo con los puertos del Caribe, sino con el resto del mundo. Proyectos turísticos, como la recuperación de la Ciénaga Mallorquín, nos convierten en un destino turístico y el turismo es el mejor de los, digamos, dinamizadores de la economía porque llega a la base, no tiene tantos escalones para llegar a quien más lo necesita. Muy bien. Doctor Pumarejo, eso está muy bien aquí en Barranquilla, pero Barranquilla no tiene una comunicación fluida con Cartagena y con Santa Marta y esas cuatro posibilidades de esas carreteras que se requieran todavía no ha llegado a Barranquilla. ¿Por qué ha faltado tanto ese apoyo político o económico para hacer la doble calzada entre Barranquilla y Cartagena y Barranquilla y Santa Marta? Bueno, ahí vivimos un problema que ha sido el yugo central. La verdad es que siempre han inventado excusas para no priorizar la vía Barranquilla-Cartagena, aduciendo primero que se necesitaba un TPI, un número de vehículos diarios para poder acceder a hacer doble calzada. Cuando ya llegamos a eso dijimos, no, es que ese TPI es cuando hay una loma, cuando es plano es menos. Entonces hemos venido dando la batalla y tenemos que ser más unidos como región para exigir que esa doble calzada Barranquilla-Cartagena se haga en su totalidad. Se termine en su totalidad. Se termine. Segundo, Barranquilla-Ciénaga ha sido falta de voluntad política y también un juego de ping-pong entre entidades en Bogotá porque no sienten lo que es tener un bus a 120 kilómetros por hora viniéndote de frente y ocasionando muerte porque es de las vías que más muertes fatales ocasiona en Colombia. El problema de la vía Ciénaga-Barranquilla son 60 kilómetros. No, son 5 kilómetros. El resto de la vía la podemos ir haciendo en doble calzada mientras definen qué hacer con la parte donde hay erosión costera, digamos, irreversible. Pero también hay también hay un freno de carácter ambiental ahí, porque pasa sobre un parque nacional. Si se hiciera la doble calzada sobre digamos, el área actual, no habría problema. Entonces podemos hacer 56 kilómetros digamos, solo ampliando un poco la sección actual y ahí habría doble calzada. Cuando lleguemos a los kilómetros 19, que hay un problema, ahí sí tenemos que decidir si hay un viaducto o si se va a correr la vía. Y a eso hay que sumarle, Víctor Julio y Humberto, que tenemos que hacer por fin el tren regional. Tren de cercanías. Tren de cercanías regional. Se ha hablado siempre, la Universidad del Norte ya hizo la prefactibilidad. Tenemos que lograr que se haga en su primera etapa Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Pero ese tren está proyectado para que llegue hasta Riohacha y eventualmente a Venezuela. Y que llegue después hasta Antioquia y algún día, si se abre el tapón del Darién, que eso es un tema ambiental muy grueso y no sabemos si se hará, pero algún día a Panamá. Es decir, puede conectar a Colombia, a la región y a dos países. A propósito de conectividad, Víctor Julio, hay un
un problema de embudo. Hay un puente nuevo que se está construyendo, a propósito del apellido Pumarejo, el nuevo puente Pumarejo, que es de doble calzada, 3 carriles cada uno, es un gálibo altísimo. Igual ahí, digamos, los expertos dicen que en vez de ser tan alto podría ser un poquito más ancho para que estuviera la vía del tren de cercanía. Pero lo que me voy a referir, que lo conoces bien porque por ahí transita con frecuencia, es que ese puente cae sobre el corregimiento de Palermo, en el Magdalena, del municipio de Sitio Nuevo, y ahí viene la vía de la que estamos hablando. O sea, va a ser un embudo, 3 carriles a muy buena velocidad hasta llegar a Palermo para un solo carril. Sí. ¿No sería prudente, doctor Pumarejo, al menos comenzar por esa vía que sale al puente y se encuentra solamente con 2 carriles? 5 kilómetros al menos. Ahora mismo van a hacer, ese pedazo lo van a hacer, que es la entrada hasta el parque. Ya ese pedazo lo están contratando. También van a hacer la variante Ciénaga, que debe mejorar bastante. Y luego que van a empezar a hacer hasta el kilómetro 19. Es decir, ya eso está en tránsito, se ha ido destrabando, porque la gobernación del Magdalena ha sido bastante proactiva. Pero hay otro tema que hay que tocar ahí. La variante a Ciénaga, la ampliación de la vía. Si nosotros no hacemos que cada vez que pasemos alrededor de un municipio se le hagan vías paralelas, unos andenes agradables, y se iluminen las vías, siempre vamos a tener problemas de movilidad en las carreteras nuestras, porque la gente termina caminando sobre la vía, termina llevando su carretilla sobre la vía simplemente porque no tienen dónde hacerlo. Bueno, porque además está en la mitad de la ciudad. Ciénaga, la gente tiene inclusive una percepción equivocada de Ciénaga. La gente pasamos por el mercado de Ciénaga y la gente cree que eso es Ciénaga. Y Ciénaga además es una ciudad con una historia arquitectónica lindísima. Sí. Pero bueno, ahí para terminar este segmento, Víctor Julio, hay un punto importante a propósito de lo que planteaba Jaime Pumarejo, candidato a la alcaldía de Barranquilla, que es nuestro invitado hoy, es el de el poder central. Viejo discurso en el que se amparaban inclusive algunos congresistas de liviano comportamiento en el Congreso nuestro, pero también hemos tenido muy buenos congresistas, solo que a veces no tenemos una bancada fuerte. Recientemente hubo un acto de bancada que fue hace un par de semanas, de bancada costeña. ¿Qué opinión le merece esa posición de esa bancada costeña que votó sobre el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo? Necesitamos mucho más de eso. Necesitamos que tengamos como ciudad y como región unos proyectos prioritarios de interés regional, que como región los adoptemos y los aceptemos como de todos, y que de esa manera le exijamos y trabajemos con nuestra bancada para que siempre pongan los intereses de esos proyectos y de su región por encima de cualquier partido político, de ideología o inclusive de idiosincrasia o ganancia personal. Primero tenemos que estar de acuerdo nosotros. Barranquilla va muy bien, claro que sí. Las necesidades básicas insatisfechas, la reducción de pobreza, la inequidad ya es comparable con Medellín y Bogotá. Hace 10 años no era así, pero el resto de la región está muy mal todavía. Muy bien. Vamos a irnos a una segunda pausa, Víctor Julio. Regresamos en un instante. Recuerden que tenemos un correo que es consultoriojuridico.caribe@gmail.com y un WhatsApp para que nos escriban. 300-397-1858. Ya volvemos. Bien, regresamos a Consultorio Jurídico y en este segmento, como bien saben ustedes, tenemos estudiantes universitarios que hacen preguntas a nuestro invitado. Víctor Julio. Esos estudiantes, Humberto, siempre nos participan, colaboran con este programa formulando a nuestro invitado algunas interesantes preguntas. Adelante. Mi nombre es Rosa Sampera, estudiante de Derecho en la Universidad de la Costa. Hoy mi pregunta es la siguiente. Hoy lamentablemente nos encontramos en el flagelo de las drogas. ¿Qué legislación implementaría para controlar esto? Gracias. Bueno, lo más interesante o importante es que hay unas medidas que se vienen dando a nivel nacional que nos van a ayudar a mejorar
el control de las ollas o las cuevas, como dicen muchos, donde se expende la droga en los barrios, que es el primer paso hacia la delincuencia y hacia el deterioro de muchas familias. Pero más allá de eso, de implementación de tecnología, de mano duro con la droga, hay un tema muy importante y es la reconformación del tejido social y la creación de oportunidades y sueños para la juventud. Nosotros tenemos que asegurarnos en los próximos 4 años que cada joven de Barranquilla sepa que tiene un futuro, que tiene cultura y deporte en su barrio a la mano, que tiene oportunidades de ocio con sus amigos y lo más importante, que tiene una universidad, que tiene un empleo, que tiene un futuro esperándolo y que no se puede detener en pequeñeces que le pueden dañar la vida. Buenas noches, mi nombre es Chelsea Vides, estudiante de Derecho de la Universidad de la Costa, y mi pregunta es, ¿qué posibilidad hay de bajar el costo al transporte público para los estudiantes como una especie de subsidio? En materia de transporte, lo que queremos es crear el sistema integrado de transporte público. Eso se va a empezar a implementar desde el otro año. Cuando eso exista, que va, digamos, a ser viable, lo que queremos es darle el subsidio a quien está estudiando en la universidad o en el instituto técnico la oportunidad de viajar en el Transmetro de acuerdo a su estrato social y económico de una manera asequible, es decir, subsidiado de acuerdo a las necesidades. Lo mismo al deportista de alto rendimiento, lo mismo a la persona con discapacidad, lo mismo a los de tercera edad. Es decir, un paquete que beneficie a la población entendiendo que hay sitios donde deben llegar para ocio, para su trabajo o para su aprendizaje que no lo tienen a la mano en su barrio y que deben desplazarse. Y por eso vienen, claro que sí, apoyos en tema de transporte. Buenas noches, mi nombre es Brigitte López, soy estudiante de la Universidad de la Costa. Mi pregunta es la siguiente: ¿tiene usted algún plan para luchar contra la corrupción y la impunidad? Bueno, la corrupción se combate haciendo las cosas bien. Y eso es lo que nos ha demostrado este gobierno del cual yo he hecho parte. Nadie ha invertido más en el ciudadano que este gobierno, es decir, el gasto per cápita por ciudadano en Barranquilla ha sido el mayor y las obras son palpables y se ven. Antes el presupuesto público no era visible por los barranquilleros. Hoy sabemos que lo que pagamos lo vemos. Somos además, desde el 2016, considerado por Transparencia Internacional la ciudad menos propensa a la corrupción, porque tenemos unos estándares de calidad en nuestra Secretaría General que contrata que no tienen muchas otras secretarías. Al mismo tiempo, la Auditoría General de la Nación dijo que Barranquilla era en la costa y una de las 4 en Colombia de los entes públicos que mejor contrataba, porque se iba principalmente y más del 70% de sus procesos a licitación pública. Eso quiere decir que busca que en todos sus procesos haya transparencia. Este no es un discurso, esto es un accionar. Todos los días tenemos que trabajar para que las cosas se hagan bien, para que se hagan de frente y de cara a la comunidad. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los estudiantes por su participación. Víctor Julio, el apellido Pumarejo en Barranquilla es una marca reconocida desde el punto de vista en el mejor sentido, porque es gente que ha estado vinculada a los procesos políticos. Alberto Pumarejo, Jaime Pumarejo y ahora Jaime Pumarejo Haynes como candidato. Jaime Pumarejo, su padre, fue alcalde de Barranquilla en 1988. Alberto Pumarejo ocupó altos cargos nacionales, entre esos fue ministro además. Y bueno, Jaime, digamos, aquí podríamos, Jaime, quien está con nosotros en estudio, aquí podríamos hablar de un pedigrí político. Y me llama la atención la manera desparpajada y deportiva como viste nuestro candidato. Yo le pregunto, ¿eso produce en los jóvenes atracción, digamos, una conexión, y para otros sectores puede ser irreverente? Yo diría que la irreverencia la tenemos desde el primer día que llegamos a la alcaldía de Barranquilla, porque todo era imposible, todos nos decían que no se podía y que por qué nos íbamos a meter en ese problema. Y hemos manejado esa irreverencia en todo lo que hacemos y tratamos de no perderla, porque el descomplique, la irreverencia, la manera, digamos, muy centrada, pero entendiendo que siempre tenemos que estar del lado de la gente. Esa manera de trabajar nos da la oportunidad de acercarnos a la raíz del problema y entenderla. Cuando uno a veces se formaliza, se separa de quien uno debe servir. Y lo que tratamos es de ser lo más asequible que podamos a las personas que nos han depositado su confianza para que hagamos de su vida, digamos, algo mejor.
Doctor Pumarejo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir con nuestros televidentes sus planes. Le deseamos el mayor de los éxitos. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes y a todos sus televidentes. Y a ustedes televidentes los esperamos en el próximo programa de Consultorio Jurídico.